Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este teatro. Hoy tenemos la presentación del libro de nuestro querido amigo Juan Villegas Martín, incansable colaborador de este área de cultura, gran historiador e investigador. En primer lugar, agradecerte por haber elegido el Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán para presentar tu libro. Como concejala de Cultura, es un auténtico orgullo para mí acudir a estos actos y comprobar cómo nuestros vecinos y vecinas muestran sus inquietudes, bien sea, como es el caso de hoy, presentar un libro, realizar exposiciones o visitar diariamente las instalaciones de este centro cultural, que cada día refuerza su programación para satisfacer la demanda de nuestros ciudadanos. La Pasión francesa, la Semana Santa de los viajeros francófonos. Es una de las nuevas publicaciones de nuestro paisano Juan Villegas, que pone de manifiesto el interés de los viajeros franceses por la Semana Santa en Sevilla. Para presentar este libro, nuestro autor está perfectamente acompañado hoy, con don José Antonio Carballal, catedrático de Lengua y Literatura. Y sin más, pues tiene la palabra nuestro catedrático, José Antonio Carballal. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Y, por supuesto, agradecer al Ayuntamiento y a la Concejalía de Cultura el que tengamos este sitio tan bello. Para eso, para la cultura. Bueno, antes de comenzar yo quería decir que una verdad evidente, que los discípulos se confirma que aventajan a los maestros. Clarísimo. En la sala tengo ahora mismo dos discípulos que para mí fueron fundamentales en aquellos años en que yo también era joven, más joven, como decía Joaquín Sabina, cuando yo era más joven. Por eso quiero agradecer a Juan Villegas, la deferencia que ha tenido con mi persona, el que yo le presente esta obra aquí en su pueblo, en Cartaya, en la casa o en el centro de la cultura de la villa. Así que también quiero agradecerle pues a la editorial El Paseo, que ha tenido a bien el editarle este magnífico libro, porque ha apostado claramente por él y por esta visión francófona de la Pasión francesa. Por último, también creo que debo insistir en el agradecimiento a la librería Serrano, que vendrá después de la sesión, ¿no, Juan? Bien, pues gracias a la vida que me ha dado tanto. Sí, la vida me ha regalado muchas satisfacciones, profesionales y morales. Y lo digo porque nuestra profesión de maestros, a la larga, es ingrata. Porque no vemos los resultados, Juan, a corto plazo. Los resultados a corto plazo no lo vemos. Al cabo de los años es cuando uno empieza a observar, a recoger lo sembrado. Pero es que a mí me pasó una cosa contradictoria. Y es que en los 3 cursos que fui profesor del Instituto de Cartaya Rafael Reyes, yo empecé a recoger la cosecha muy tempranamente, es decir, casi inmediatamente. Allí fui profesor de francés primero y después de literatura española. A Juan le di en tercero francés en tercero y literatura contemporánea del siglo XX en COU. En aquellos COU tan intensos. Aquellos COU. Con tanto programa y con tantas cosas que aprendimos contigo en lengua y en literatura. Efectivamente. Yo le decía ahora que mientras tomamos un café a Juan, y se lo decía a mi compañera Mercedes, y a mi amigo Manolo, le decía, hablando a ellos, que
el año que yo preparé COU, que yo di literatura de COU, fue mi primer año como profesor de literatura y tuve que preparar una asignatura en la que yo no estaba preparado en la universidad, no había sido preparado para el siglo XX, cuando más se daba hasta Juan Ramón Jiménez. Pues bien que nos engañaste. Sí. Bien que nos engañaste, porque vamos, allí, para nosotros tú eras, aquello es cátedra todo. Bueno, porque lo vivía y lo sentía sí, y bien que lo transmitía. Emocionalmente, y cuando un profesor es capaz de soltar por sus poros eso que siente, lo transmite a sus alumnos. Entonces, yo me dedicaba por las mañanas a dar clases aquí, yo vivía en Huelva, y toda la tarde era preparar las clases con vosotros, pero aquello me sirvió porque yo preparé mis oposiciones de literatura con el curso que les di a ellos. Así preparé mis oposiciones y saqué las oposiciones ese año gracias a ellos. No me acordaba de ti, Pepa Maestre, también está aquí con nosotros. Entonces, yo en aquel centro de Rafael Reyes, en aquel centro de Cartaya, yo fui feliz. Me sentía realizado día a día y recogía la cosecha. Veía los resultados a corto plazo debido al interés y a la ilusión de aquellos muchachos y muchachas que tenían afán de aprender, tanto los de Cartaya como los de Lepe. Hoy soy amigo de muchos de ellos y puedo decir categóricamente que a mí me mereció la pena el esfuerzo. Son muchos años ya los que hace que conozco a Juan, por lo tanto, años entre el 79 y el 81. De un siglo que se llama siglo XX. De un siglo XX. Que ya algunos piensan que no existe. Efectivamente. No existió. Qué viejos son. Y ya por entonces, aquel alumno, Juan, destacaba no solo por su inteligencia, sino también por su constancia, por el amor a las cosas bien hechas y que rayaban en la perfección, por su alegría, por su ilusión, por su afán de superación y, sobre todo, porque le caracterizaba un enorme espíritu de camaradería. No era el típico alumno empollón, era una persona como yo lo estoy definiendo. Ya los profesores de aquellos años, Peregrino Cruz, mi jefe de departamento, mi compañero, Pepe Román, don Paco el cura, Cierto. Y un largo etcétera, vislumbramos en él las posibilidades de que llegaría a convertirse en un gran investigador. La realidad actual nos lo ha demostrado y así Juan, además de trabajar como profesor de francés hoy día, ahora trabaja en el Instituto La Arboleda de Lepe, pero trabajaste en Río Tinto también, En Río recuerdo, Tinto, en la Puebla de Guzmán. en la Puebla de Guzmán, San Juan que del también Puerto. estuve yo 2 años, mis 2 años definitivos. Magnífico sitio. ¿Sí? La verdad que allí publiqué mi primer libro de experiencias que hice con los alumnos, Es que aquel sitio inspira. en la Puebla de Pero Guzmán. eso es otro capítulo. Un libro llamado Ilusiones. Y el segundo libro se publicó el año que llegué al Rábida, en el año 86, Creación, un libro de taller literario. Pues decía que, además de trabajar de profesor de francés, dedica mucho tiempo de su vida y de su ocio a la investigación y difusión de temas históricos de ámbito local y ámbito regional. Tiene también multitud de artículos sobre historia y patrimonio publicados en periódicos y revistas tanto de Huelva como Sevilla y, sobre todo, algunos libros ya publicados de investigación, como el que participó en el libro El Rompido, que me lo leí Aquí, precisamente, el alma mater de aquel libro, Juan Ruiz. Juan Ruiz. Juan, me encantó, ya te lo comenté también, me encantó el libro, que se lo dejé a mi consuegro, a Pedro, para que lo fuera leyendo también. El Rompido, historia y tradición.
Novedad también fue la aparición el curso pasado con tu hermano sobre el libro, el hermano Francisco, ¿no? Por ahí está también, aquí está. Ah. Que lo presentamos justamente aquí hace un año. Sobre los carnavales de Lepe, De Cartaya. la década de Lepe, perdón, de Cartaya. Vamos, yo escribo de Lepe también, no hay ningún problema. Sí. La década de Ferorillos Locos. Bien, pues con este libro que hoy presentamos, La Pasión Francesa, Juan se acerca a los libros de viaje y en la página 13 nos dice lo siguiente. El viaje se impone como conocimiento. El viaje se impone como instrumento primordial para el conocimiento. Viajar te abre, ¿verdad? Te abre el cerebro para que tú dejes de ser chauvinista, dejes de ser reduccionista. Te abre ventanas. Chauvinismo, que precisamente es una palabra muy francesa. Efectivamente. Y muchos franceses son muy chauvinistas. Eso pero es. precisamente a raíz de esa literatura de viajes del siglo XIX se produce esa apertura de miras que en el libro está por todas partes. El chauvinismo es lo mío es lo mejor. Y en los viajes te dan el conocer otros mundos, otras personas. Bien, pues él decía en la página 13 que el viaje se impone como instrumento primordial para el conocimiento, que el viaje propicia el contraste de ideas, que yo no soy el que tengo solo la verdad, como decía Antonio Machado, la verdad, tu verdad no, la verdad, y vente conmigo a buscarla. Y saliendo, se contrastan ideas, se busca la verdad desde otros puntos de vista distintos, que es lo que va a hacer Juan en el libro, buscar perspectivas distintas. Y también el viaje dispone la mente a la apertura de miras. Pero también en la página 19 del libro nos informa que el presente libro pretende constituir una nueva aportación al tema de los libros de viaje, centrándolo especialmente en el análisis de las impresiones que sobre la Semana Santa de Sevilla nos dejaron los viajeros francófonos de los siglos XIX y XX. Y eso es lo bueno que tiene el libro y es lo que me gustó a mí del libro. Que él coge una serie de documentos y lo que hace es analizar, reflexionar al hilo de lo que ahí se dice. Esa es la lección que uno saca del libro para aprender de los libros de viaje. Bien, pues para confeccionar este libro, a mí me abrumó la cantidad de bibliografía utilizada, pero no porque yo hiciera así en la bibliografía y dijera, uy, cuántos libros, no, sino porque hoja tras hoja, capítulo tras capítulo, se observa fehacientemente de que en un total de nada más y nada menos que 269 libros y artículos consultados, este ensayo se puede decir que es una auténtica tesis doctoral sobre el tema porque todos esos artículos y esos libros han sido analizados, comentados, leídos. Y nosotros sabemos de mucha gente que el paripé es poner en la bibliografía, ¿verdad, Juan Ruiz? Poner, porque eso es lo que viste. ¿Cuántos libros has visto? Yo sí te digo que no sé las virtudes que puede tener el libro, pero desde luego yo no pongo en la bibliografía nada que no haya utilizado. Eso me parece que precisamente, le comentaba a Juan, que en un artículo me han pedido precisamente que ponga tal cosa. Digo, pero si yo no lo he utilizado, claro. ¿Por qué, no? Entonces, bueno, muchas veces en el mundo universitario hay ese tipo de pruritos y de historias. Yo, de momento, eso no lo he hecho, pero no hacerlo. Lo que está ahí se ha consultado. Y también te comento una cosa. El corpus es amplio, el corpus documental es amplio, pero es que hay mucho más, porque ya una vez entregado el libro a la editorial, he seguido encontrándome cosas, que las tengo ahí, veremos a ver si algún día hacemos algo más. Bien, hay muchísimo. Pues con respecto a este tema de la amplitud bibliográfica analizada, leída, comentada, que a mí me abruma, yo le quiero hacer una pregunta a Juan. Juan, ¿realmente cuánto tiempo, más o menos aproximado, has dedicado a concluir este estudio de la Pasión Francesa?
Hombre, pues verás, tiempo, yo no sabría ahora mismo estimar exactamente el tiempo, porque esto es una cosa que se ha ido gestando a lo largo del tiempo. Pero, digamos, en la recopilación de la información, que además luego ha habido que traducirla, porque las citas textuales pues están en francés, pero luego ha habido que traducirlas, pues mínimo tres años en la recopilación de información. Y luego en la redacción mínimo otros 3 años, aunque sean solapados, ¿no? Aunque sean solapados. Y después correcciones, envío a la editorial, replanteamiento y... Corrección. O sea, y vuelta a corregir, pruebas de imprenta, en fin, que el proceso ha sido largo. Largo y largo. Pero bueno, pero vamos a ver, esto es como el que le gusta el fútbol y juega al fútbol, y el que le gusta la cacería va de cacería. A mí me gusta esto. Y yo me lo he pasado muy bien esos años y además sigo haciendo cosas, y tú lo sabes porque estás también en este mundo y sabes que no se valora el tiempo como tal, sino el placer que uno tiene en este tipo de actividades. Claro. Por eso yo decía que yo he tenido muchas satisfacciones en la vida y lo sigo teniendo con lo que hago, porque disfruto con lo que hago. Y sin lugar a duda, tú eres consciente de que entre tu trabajo profesional, el de preparar clase, corregir trabajo, preparar exámenes, preparar clases, etcétera, y tu trabajo de investigador, dedica muchas horas al día a esta labor. Me llama la atención que en el apartado de agradecimiento del libro, pues tú se lo dediques, ¿no? a reconocer que sin la ayuda y sin la comprensión de tu mujer, que también está por ahí, y de tus hijos, no se hubiera podido llevar a buen término este proyecto. Juan Ramón lo decía, que él no hubiera podido hacer nada sin la ayuda de Zenobia, su mujer, su secretaria, su enfermera, su todo, ¿no? Entonces yo te pregunto a ti, ¿tú crees que podrías haber hecho muchas de las cosas que hasta ahora, a la edad que tienes, has hecho sin la ayuda, sin la comprensión de tu familia? ¿Y tú qué crees? ¿Tú qué crees? No, yo creo que... Vamos a ver, si hasta ahora mi mujer no me ha pedido el divorcio, estoy contento porque entonces es que ha ido todo bien, pero han tenido que aguantar y tienen que aguantarme mucho, porque yo soy mucho de... Vamos a no sé dónde, ay, es que no tengo ganas, lo que pasa es que me apetece hacer esto, y me retranqueo, como ellos saben, en la buhardilla, que ellos le llaman el torrejón, ¿no? La última escalera y ahí me meto o muchas veces cuando hemos estado en la Antilla, en el apartamento, vamos a la playa. Yo la playa no era lo mío, porque además hay demasiada arena. Y ellos en la playa y yo me quedo con estas cosas. Entonces, bueno, ellos me han aguantado mucho y me siguen aguantando. Sin eso, seguro que sería imposible, porque me les he robado mucho tiempo y espero que en breve, que mis obligaciones profesionales me lo permitan, todos me entendéis, pues pueda devolverles un poco el tiempo que les he quitado. Bueno, yo te lo garantizo, ahora que llevo ya 10 años jubilado, que ahora tengo tiempo. Ahora tengo más tiempo para hacer estas cosas. Aunque por ahí hay quien se ríe, porque me dicen que después vienen los nietos, que son los que te ponen firme, pero bueno. Bueno, pero eso es otra alegría. Se ríen. En el epílogo del libro, según Juan, él dice que, en ese epílogo dice que es un periplo, un viaje, a través de las miradas de esos extranjeros, viajeros o turistas de Pascua, que en distintas fechas se acercaron a conocer los secretos de las famosas procesiones sevillanas. De Ramos a Pascua vinieron los 8 días que cada año transforman la ciudad y sintieron la necesidad de contar o reflejar lo vivido. Muchos de ellos lo hicieron, eso sí, desde una gran diversidad de perspectivas, pues los ojos eran diversos, es decir, el que no le gusta, el que desprecia la Semana Santa, el que le encanta, diferentes perspectivas. En sus relatos, la alabanza y el panegírico, sigue diciendo Juan en el epílogo, se mezclaron con la incomprensión o la crítica, el dogmatismo con la heterodoxia, la sorpresa con la decepción. No hubo miradas únicas, sino perspectivas múltiples. Esto era una de las cosas que yo les explicaba a mis alumnos de entonces, que para mí aquello era nuevo en aquel momento.
Cuando uno ve una pintura clásica, por ejemplo, Velázquez, tú lo que ves es la pintura de frente. Esa es la perspectiva central y única. Y no hay más vuelta de hoja, nada más que hay esa perspectiva. Pero cuando vino la revolución de la pintura de Picasso, Picasso deformó la pintura, deformó a la persona y presentaba con una nariz doblada, se le veía por detrás, y entonces empezaron a presentar miradas únicas. Eso se lo contaba yo a ellos explicándole Luces de Bohemia de Valle-Inclán. Los espejos deformantes. Los espejos deformantes. Y entonces, claro, cuando uno mira a una persona, un niño mira a una persona mayor, su perspectiva es diferente que la persona mayor cuando mira para abajo hacia el niño. Pero si a mí me miran de lado o me miran por detrás, la perspectiva mía, la de los espejos, también es totalmente distinta. Lo mejor, lo enriquecedor, es el perspectivismo múltiple, porque la verdad no tiene una sola arista, tiene muchas dimensiones. Y eso es lo que hace Juan en el libro, darnos dimensiones distintas, perspectivas distintas que nos enriquecen a nosotros como lectores que queremos ver lo que piensan otras personas de nosotros. El 1 de noviembre del año 2022, del año pasado, el Día de Todos los Santos, cuando terminé de leer este libro me encontraba en Sevilla y entonces escribí lo siguiente. Lo tengo escrito aquí, Juan, lo puedes leer. Ay, no lo encuentro ahora. ¿Dónde lo tengo? Bueno, si lo recuerdas, es lo mismo. Y dice, ha merecido la pena leer esta tesis doctoral, yo la califico de tesis doctoral o de ensayo, y confrontar la perspectiva múltiple del visitante francés ante la Semana Santa sevillana. Pues ante eso, yo te pregunto, ¿tú puedes explicarnos con más detalles este perspectivismo que la obra lleva implícita? Bueno, sí, a ver, la perspectiva, en primer lugar, es la visión del extranjero. O sea, en primer lugar, alguien que viene de fuera y se encuentra con un fenómeno, como tenéis en pantalla, lo que decía René Puot, que decía que España había conservado en Sevilla el armazón de este pasado extraordinario y que esta tradición se podía pensar lo que se quisiera, tener las convicciones morales, religiosas, las que se quisiera, pero lo que nadie podía negar es que tenía un carácter único en el mundo. Entonces, para empezar, ella introduce la idea de que la Semana Santa tiene múltiples facetas y múltiples visiones. Y yo me he esforzado en intentar meter muchas de esas visiones distintas. Por ejemplo, es muy llamativo la visión de aquellos que piensan que la Semana Santa es una fiesta sin ningún tipo de implicación religiosa, que es simplemente una celebración festiva, que es la gran fiesta de Sevilla. Pero luego, por otro lado, están aquellos que vienen con esa idea y se dan cuenta de que hay algo más, de que una fiesta como esa, si no tuviera el arraigo de la tradición religiosa española, carecería de sentido. Vienen, por ejemplo, clérigos franceses que viven en un país donde la Iglesia ha perdido su papel desde el siglo XIX, desde el principio del siglo XIX, digamos, Francia se descristianiza en el sentido oficial. Y estos clérigos encuentran en España lo que ya no había en Francia. Tienen esa perspectiva, por lo tanto, de que la Semana Santa es el refugio, en Sevilla es el refugio de las tradiciones religiosas. Hay pintores que resultan absolutamente fascinados por la brillantez, por los coloridos, por lo extraordinario, porque la vida pública francesa es mucho más encerrada en sí misma, más fría. Entonces, esa explosión de arte, de color en las calles, les llama muchísimo la atención. Hay periodistas que vienen buscando el aspecto sórdido de las noches de la pasión que ahí está en mayúscula porque se refiere a la pasión de Cristo, pero que la podíamos poner en minúscula, porque muchos de ellos bien que se pasearon por los tugurios de la Alameda, incluso burdeles, en los que se sorprendían de que encima de la mesa de camilla de la Madame estuviera el retrato de la Macarena. Y eso que en Sevilla pues se puede entender perfectamente,
Ellos no podían entenderlo. Quienes la califican de una mascarada, después veremos en la presentación algunos fragmentos que la califican de una mascarada, otros que le parece un sublime ejercicio de arte en plena calle. En fin, que las perspectivas son absolutamente múltiples y, bueno, cada uno puede ver en la Semana Santa de Sevilla lo que quiera. Yo, desde luego, veo un poco, por los ojos de estos franceses, veo un poco de todo eso. Pues yo voy a poner algunos ejemplos de ese perspectivismo, sacados, por ejemplo, uno de la página 36, de Antoine de la Tour, preceptor del duque de Montpensier, que vivía en Sevilla. Ya sabéis que el Palacio de San Telmo era el Palacio de los Duques de Montpensier. Y este preceptor, como buen observador del pulso vital de la ciudad, piensa que Sevilla vive el torbellino emocional que anticipa la llegada de sus fiestas primaverales. Sabe que desde ese momento ya no se habla más que de la Semana Santa y de la feria. Ambas no son en el fondo más que el principio y el final de una misma fiesta, Semana Santa y feria, una misma fiesta en la que la Tour encuentra como rasgo propio del carácter andaluz la mezcla de lo sagrado y de lo profano. Otro escritor... Perdón un segundo, sí, que te corte. Hay que tener en cuenta que para la mayoría de estos viajeros franceses, la feria, que estaba mucho más cerca de la Semana Santa, o sea, estaba prácticamente inmediata, era un continuo. Es decir, está desde el Domingo de Ramos a Pascua, ¿no? La Semana Santa, a continuación la corrida de toros del Domingo de Resurrección, que era parte de la cuestión, y después la feria. Y para ellos para muchos de ellos era todo un continuo. Por lo tanto, un continuo festivo que luego desembocará en grandes corrientes de turistas que vienen para los 8 días de Sevilla, ¿no? Que vienen buscando todo ese continuo. Después, Eugène Poitou, jurista y escritor de literatura de viajes, comunica en el año 1866 a sus conciudadanos franceses que las célebres fiestas religiosas de Sevilla son en realidad una especie de espectáculo carnavalesco. Los nazarenos les recuerdan a los funestos personajes de los cuadros que ha visto sobre los autos de fe de la Inquisición, cuando los paseaban por la calle. Y dice, nada más extraño ni más siniestro que esas filas lúgubres, nada más angustioso que esos ojos tenebrosos que te miran bajo esas capuchas. Ahí late mucho la leyenda negra, ¿no? La famosa leyenda negra que carga excesivamente las tintas sobre el pasado inquisitorial español, el San Benito y todo eso. Hay que decir que algunos de los más modernos ven en la figura, en los nazarenos ven el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan. Incluso sí. Llegan a decirlo. Y sin embargo, otros sobrepasan esa visión tétrica para fijarse en la belleza de la procesión de noche. Hay un pintor, que luego veremos algunos apuntes suyos, que habla de que la cofradía en plena noche es como una serpiente de fuego que se va deslizando por las calles. Una visión plástica muy fuerte, ¿no? Que a mí me recuerda además las primeras escenas que se grabaron con helicóptero de la Semana Santa en el año 92, que se ve precisamente la salida del Gran Poder por la Plaza de San Lorenzo oscura, desde arriba, y es esa serpiente de fuego que va, eso en concreto de Jean Gallois, muy final del siglo XIX. Hay, por lo tanto, de nuevo la perspectiva, lo siniestro y lo bello, lo profano y lo sagrado, ¿no? Sí. Pues el abad Corblet hizo un viaje a Sevilla en el año 1878 y le sirve para sacar a relucir algunos problemas y abusos con los que se encuentra, como los excesivos precios que fijan los hoteleros o los abultados precios de los alquileres de balcones o de las sillas del recorrido oficial. Tampoco entiende el abad Corblet la actitud poco apropiada de la multitud, que charla, ríe, come, bebe mientras presencia los pasos, como si estuviera asistiendo a una corrida de toros, aunque no deja de reconocer que
que al llegar el paso todo el mundo se levanta y se descubre, entonces se impone un silencio reverente. El abad Corblet era uno de esos clérigos ultramontanos que después de vivir en esa Francia republicana, laicista, después de las revoluciones del 1879, 1830, 1848, que habían cambiado totalmente la faz del país, pues encuentra en Sevilla algo que le parece maravilloso, que es el papel público que todavía tiene la Iglesia. Pero no entiende que eso conviva con ese aspecto popular de las procesiones. Sin embargo, donde encuentra ese respeto reverente es en el momento que transcurren los pasos. Y sobre lo anterior, el tema de los precios de las sillas, de los balcones, estamos hablando de 1878, ¿no? 1878, fijaros si ha llovido. Esta mañana, precisamente, leyendo la prensa, veo que, a cuenta del Santo Entierro grande que hay este año, los precios en la reventa están alcanzando como el triple y el cuádruple de lo que, vamos, hablaban de 400 euros, 500 euros en una silla en la Plaza del Duque, que además se ven la mitad de las cofradías. En fin, que esto, las cosas evolucionan, pero no tanto. Al fin y al cabo, seguimos. Y esto, lo importante es ver cómo ellos lo apreciaban y le llamaba muchísimo la atención, estos viajeros, ¿no? Pues 2 años antes de que llegara la Revolución Francesa, que fue en 1898, ¿no? 1789. Bueno, pero vamos, esa es la primera, pero luego hay toda una serie de revoluciones. Toda una serie de revoluciones, 1848. Hasta 1871 hay... Pues, en el año 1896, ya acabando el siglo XIX, otro escritor, Henry Lionnet, se fija sobre todo en algo que le parece lo más original, lo más característico de todas estas exhibiciones: las saetas. Cantos populares tan ingenuos y tan sinceros, dice él, que sirven como saludo a las imágenes sagradas. Lionnet aparece verdaderamente impresionado cuando, al paso de la Esperanza de Triana, una señora mayor que está frente a él entona de pronto su saeta. La Virgen de los Dolores tiene el corazón partido de ver a su hijo amado crucificado. ¿Quién me presta una escalera para quitarle los clavos? Ahí podemos enlazar con la saeta de Antonio Machado, la que cantaba Serrat. Antonio Machado cogió precisamente esta saeta que era de tradición popular. Antonio Machado vivió en Sevilla hasta los 8 añitos. Él nació en el Palacio de Dueñas de la Duques de Alba, y su padre era folclorista, se dedicaba a ir por los pueblos recogiendo letras de canciones tradicionales, y él, en el ambiente familiar, ha escuchado esa saeta que decía: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Y ahí es donde él hizo, basándose en eso, hizo su saeta muy particular, su saeta totalmente anti-Semana Santera. Claro, la de Antonio Machado, ¿te refieres? La de Antonio Machado. Claro, el poema, vamos. Eso es, os lo recuerdo rápidamente. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores, echar flores, piropos, al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Oh, dice Antonio Machado, no eres tú mi cantar. Era el cantar de sus mayores, de sus antepasados, sus antecesores, pero no el suyo. Oh, no eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. Es decir, Antonio Machado quería no un Cristo sangrante, vencido, derrotado, muerto, sino un Cristo victorioso, el que andaba o anduvo en el mar, un Cristo resucitado, vivo, dinámico, todo lo contrario. Entonces, este tema que... Claro,
Lo que es llamativo es que, recuérdame la fecha, porque hay tantas fechas en el libro y esto hace ya claro, esto es 3 años que yo lo solté a imprenta, yo no recuerdo la mitad de la fecha. 1896. 1896. Un francés, Henri Lionnet, llega y escucha esa saeta y la transcribe. Antonio Machado, creo, si no me equivoco, Campo de Castilla de 1912. 1912. Aproximadamente. Y recoge ese mismo, o sea que evidentemente Antonio Machado lo había escuchado en esos tiempos, en los tiempos en que Henri Lionnet aproximadamente pues toma nota de esa. No deja de ser curioso y además la evolución que luego ha tenido todo esto, porque ese poema anti-Semana Santa tiene una vida larga porque lo retoma, como sabéis, Joan Manuel Serrat en los años 70, 71, 72, el final de los tiempos de la dictadura, y se populariza. Pero en los años 80, esto no tiene que ver ya con el libro, pero bueno, Serrat, o sea, la canción de Serrat la recogen las bandas de cornetas y tambores, en concreto la banda de la Hermandad de los Gitanos, porque en el poema se ha hablado del Cristo de los Gitanos, que no es el Cristo de los Gitanos, él lo cita, el Cristo de los Gitanos siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, evidentemente no es el Cristo de los Gitanos, que es un nazareno. Entonces, ahí hay una confusión, pero ellos lo retoman y sacan una marcha, y esa marcha es una marcha hecha sobre un poema anti-Semana Santa de Antonio Machado que sirve ahora mismo como gran emblema de la Semana Santa. Es fascinante, vamos, el transcurso de todo esto es fascinante. Bueno, lo que aportamos en el libro es que este hombre, Lionnet, pues recoge esa saeta, ¿no? Después veremos algunas otras saetas, incluso traducidas por ellos, que resultan un poco hasta cómicas en la traducción. Sí. Y sobre la saeta hay algunas cosas más que contar, pero bueno, daré 2 o 3 pinceladitas después. Bien, pues en 1913, Stanislas Guénot escribía que las célebres procesiones de Sevilla son manifestaciones que, a pesar de su origen religioso, se han convertido ya en eventos industriales y comerciales. Se han convertido en fiestas mundanas, destinadas a atraer un gran número de visitantes, con el consiguiente rédito para la ciudad. Toda una maquinaria comercial se pone en marcha en los días de Semana Santa, desde la instalación de estrados de madera por parte del ayuntamiento hasta la intervención de una sociedad comercial que se convierte en adjudicataria de todos los balcones disponibles para ponerlos a disposición de los extranjeros que desean un puesto de privilegio. Todo ello, por supuesto, a los elevados precios que son la norma en este tiempo. Es indudable que la Semana Santa, afirma Guénot, hace caer una lluvia de oro sobre Sevilla. Yo recuerdo cuando era estudiante, vivía en un piso que era una pensión, que regentaba un matrimonio, y tenían 3 pisos, solo para estudiantes. Con una condición entrábamos allí, que en Semana Santa y en la feria había que abandonar los pisos, no nos podíamos quedar, porque los hoteles se lo alquilaban a ellos los pisos y sacaban un dineral. Me acuerdo perfectamente. Un fotógrafo francés, que aparece también en la presentación que os pasaré, en concreto Brassai, hace una foto en la calle Sierpe y se ve un balcón lleno de gente y tal, y abajo pone coiffure, salón de coiffure, peluquería. Dice, el peluquero está alquilado por los señores, pero los señores le exigen que durante la Semana Santa el balcón es para ellos. Entonces, siempre esa visión comercial de... Otro escritor francés apasionado por España fue Louis Sémier, quien da a conocer a los franceses sus impresiones de la Semana Santa sevillana de 1950. Aunque el lujo y la magnificencia no concuerdan con la fe austera que practica Sémier, la Semana Santa de Sevilla tendrá sobre él un efecto seductor. Hay algo profundo y misterioso que descubrir en ella, y para lograrlo es indispensable penetrar en el secreto de la fe española, más singularmente el de la fe sevillana. En las procesiones que puede contemplar se hace patente que la ciudad no vive de símbolos ni de abstracciones. El sevillano, dice él, necesita un Dios de carne y hueso. En este caso de madera y hueso, ¿no? Porque le llamaba mucho la atención, ellos estaban acostumbrados a esculturas
de piedra o a esculturas mucho menos... La escultura de madera encarnada, de madera que pareciera carne. Eso le llamaba mucho la atención. Sí. Y dice, un Dios vivo y concreto en el que visualizar los etéreos conceptos teológicos. Es la fe que aquí en Sevilla se concreta, que se puede ver y tocar. Esta religión de lo concreto, que se materializa en pesadas cruces o pies descalzos, constituye lo que Emié, adelantando en parte una expresión que hará fortuna, llama una pasión según el pueblo. Y he aquí el verdadero secreto de la Semana Santa, la exteriorización plena del drama sagrado de la pasión. El novelista francés, ya para terminar, Joseph Peyret, en su célebre La Pasión según Sevilla, del año 1959, conoce lo que otros compatriotas suyos han escrito sobre la Semana Santa de Sevilla. Conoce, por tanto, las críticas desabridas que desde perspectivas distintas muchos le han dirigido y se ofrece para defenderla, a la Semana Santa, de esas acusaciones, al menos para contribuir a disipar algunos equívocos. Así, ante el reproche del predominio del espectáculo sobre el recogimiento religioso, es decir, más importante el espectáculo que el recogimiento religioso, ante este predominio que la gente pensaba que era más importante el espectáculo que el recogimiento religioso, el autor pide al viajero francés que aporte también su parte de fe y esa disposición interior, así que esté preparado cuya ausencia critica. Es muy fácil criticar desde ese punto de vista. No se puede medir en Sevilla o en cualquier parte de nuestra Andalucía, no se puede medir, dice él, Joseph Peyret, no se puede medir aquí la piedad por los mismos parámetros que en otras manifestaciones religiosas menos multitudinarias. Por ejemplo, es imposible arrodillarse en medio de las muchedumbres que contemplan los pasos. Porque eso lo criticaban mucho estos clérigos ultramontanos que digo. Es decir, bueno, es que no se arrodillan o hay gente que no reza y bueno, ¿quién se arrodilla en esa multitud? Decía, justificando. Porque hay que decir que Peyret fue quizá el autor francés mejor aceptado por los sevillanos, porque primero vivió en la ciudad mucho tiempo y yo creo que estuvo a punto o fue incluso hermano de la Hermandad de la Amargura. Y él, sus conceptos son muy cercanos y fueron admitidos por la mayoría de los sevillanos, mientras que otras cosas que escribieron muchos franceses fueron tachadas rápidamente como que no saben nada, no entienden, hay que ver, ¿no? Y este hombre, pues sí. La procesión, dice él, la procesión está pensada para la calle y exige otras manifestaciones de fervor diferentes de la del interior de las iglesias. Su función es otra. La función de la Semana Santa es conmover a la multitud, confirmar al espectador la humanidad del Hijo de Dios y su poder de redención. Y para ello es necesario que los Cristos sean de carne y de sangre. Querido Juan, cada cosa que escribe, la verdad que de todo lo que he leído de ti, que he leído muchos artículos también, es un verdadero ensayo. Yo diría más, una auténtica tesis doctoral. Veo que le has dedicado tanto tiempo a la Pasión francesa que el resultado es una obra bien trabajada, por la cantidad de material aportado, por la extensísima bibliografía utilizada y por las reflexiones que vas haciendo a lo largo del estudio. Al mismo tiempo, es un libro fácil de leer y muy ameno por la variedad de temas aportados. Pienso que en este libro, además de ponerle toda la carne en el asador, le has introducido tu experiencia, tu bagaje y tu sabiduría. Ahora podemos ver la... Sí, mira, yo lo que estoy viendo es que nos hemos alargado, ¿vale? Porque yo me he puesto ahí a intervenir, pues entonces, y tal, si quieres, pero no, en cualquier caso podemos pasar un poco rápido. Algunas cosas y vamos comentando, también tú puedes comentar si quieres, ¿vale? Bueno, esto estaba pensado
presentación más o menos lineal, pero bueno, en cualquier caso vamos comentando, tú lo tienes ahí también. Algunos autores que he ido espigando para que se queden sus nombres, pero hay muchos más. Estos quizás sean algunos de los más conocidos, ¿eh? Théophile Gautier, que con su Voyage en España pues inaugura la visión de los franceses sobre Sevilla, aunque propiamente no habla sobre la Semana Santa porque él viene en verano, pero sí habla de lo que más llamaba la atención de los primeros viajeros franceses, que es el ceremonial de la catedral, más que las propias cofradías, el monumento de la catedral. El monumento de la catedral, que llegaba prácticamente hasta las bóvedas y se montaba y desmontaba cada año, pues era súper llamativo. Y el cirio pascual, que era una enormidad, era tremendo. Tenía hasta una escalera de caracol para poder quitarle la cera y tal. Eso, bueno, pues después lo repite Alejandro Dumas, lo repiten mucho. Estos dos señores, el barón Jean-Charles d'Avilliers y el ilustrador Gustave Doré, hicieron una visita muy interesante porque el ilustrador, pues, que hizo además una serie importante de ilustraciones sobre el Quijote, bueno, pues nos dejó constancia de algunas imágenes de la Semana Santa de 1862. Esta es muy conocida. A mí, al principio, me parecía que tenía mucha fantasía, pero recientemente vi una foto de esa época y el paso era igual. Y los personajes populares que llamaban mucho la atención porque en Europa ya ese tipismo, ese tradicionalismo había desaparecido. Entonces, esto es lo que venían a buscar. Venían a buscar las escenas populares, los tipos populares. Ahí los veis con los sombreros de tipo calañés, ¿no? El catite. Bueno, pues eso era real en esta fecha. Yo pensaba que había fantasía, pero bueno, no. No, ahí tenéis algunas indicaciones. La caperuza, el capirote, que les parecía un gorro de nigromántico, ¿no? El nigromántico es el mago de magia negra, en fin, ahí la leyenda negra también. El paso, ¿no? Que es el paso. Bueno, el paso es tanto la escena pasionista como es la plataforma sobre la que está. Bueno, voy a ir un poco rápido. Importante es los medios de transporte en los que llegan estos viajeros a Sevilla. Al principio es el barco, los barcos de vapor que inundaban el río Guadalquivir, venían desde Cádiz y tal. Luego también estaba la diligencia, venían desde Madrid en diligencia. Eran típicos los asaltos de los bandoleros y algunos de estos viajeros románticos vienen con el deseo de ser asaltados para contar una aventurita más. Y la condesa de Roversart, por ejemplo, se quejaba de que aquello ya no era igual, porque ya había mucha seguridad y que no lo habían asaltado en el camino, que solo lo habían robado el martes santo en la catedral, pero que lo habían hecho sin que ella se diera cuenta. Entonces, que eso no echaba gusto a nada. Bueno, después, en 1866, se abre la conexión Madrid-Sevilla en tren. Y aunque al principio los viajes son incómodos, pero nada comparable con las diligencias o con el viaje en barco. Con lo cual, hay varios viajeros que se quejan y que advierten de que Sevilla puede perder el tipismo, precisamente por el adelanto de las comunicaciones. Bueno, he puesto ahí, el libro está lleno de ellas, algunas denominaciones traducidas al francés que ellos hacen de las distintas cofradías o advocaciones, y algunas son muy curiosas. Por ejemplo, le Christ du silence, Cristo del silencio, de l'exaltación, el Cristo de los caballos de Santa Catalina, ¿no? Notre-Dame de l'Espérance, la Macarena, como ellos dicen, Notre-Dame de la plus grande douleur de la aflicción supreme, que es la Virgen del Gran Poder, Nuestra Señora del Traspaso, el mayor dolor y traspaso, ¿vale? Bueno, ahí tenéis algunas más, pero a mí la que más me llama la atención es la última, la de Le Petit Chien. Petit Chien, como muchos de vosotros habéis estudiado francés, por la edad supongo que sí, todo el mundo... Le petit chien, un perrito, ¿verdad? Un perrito es un cachorro. Bueno, pues ya está, ahí tenéis el cachorro. Entonces lo traducen así y se quedan tan panchos. Hay muchas cosas de ese tipo que son llamativas y curiosas. Bueno, eso que habéis visto ahí era el Hotel de París, que era donde iban la mayoría de estos viajeros. Sevilla estaba amurallada hasta aproximadamente 1860-70, algunas puertas quedan, la Puerta de la Macarena o el tramo de muralla de la Macarena, pero bueno, esta, la Puerta de la Carne,
esto era lo que veían muchos de los viajeros franceses cuando llegaban y les llamaba la atención, una ciudad completamente amurallada, por lo tanto con ese ambiente medieval, el medievalismo, el orientalismo, la historia de España, el Islam, en su mentalidad, el Islam, porque claro, en Francia los franceses no pasan de Poitiers y aquello es reino franco totalmente, y bueno, pues esa idea de la España árabe, islámica, aunque realmente ni las murallas eran, bueno, en aquella fecha las puertas sobre todo no eran islámicas, en fin. Bueno, la Puerta de la Carne la he puesto porque en esta puerta se celebraba una fiesta, una feria de los corderos el sábado de Gloria y el domingo de Resurrección, que está desaparecida. Y estos viajeros reflejan muchas costumbres de la Semana Santa de Sevilla que ya no existen. Ahí he puesto algunas, la Feria de los Corderos, la Seña, la gira, el adiós a la Cuaresma, la matanza de Judas, que la había aquí en Cartaya, la había en Lepe, y la sigue habiendo en Hinojo, y la había en muchos sitios, en Sevilla también, y entonces pues ellos la reflejan. Voy rápido para no cansaros. Esta es la portada del libro, sacada de Le Petit Journal de 1891, la Cofradía de la O, con lo que parece un poco de fantasía, aunque yo no estoy muy seguro, porque visto que simplemente a lo mejor es que no conocemos cómo fueron los originales. Ahí tenéis dos medios romanos que no sabemos, pero bueno. La cofradía que al principio les llama más la atención es la del Santo Entierro, porque no es una cofradía convencional, sino que tiene un cortejo donde hay muchas figuras bíblicas, donde hay ángeles pasionistas y tal, y donde está este particular paso de la canina, ¿verdad?, que a mi hija Úrsula le gusta mucho. Tuve que mentirle para enseñárselo, pero bueno. Bien, el paso está exactamente igual que cuando lo vieron estos viajeros y había uno que decía que esto era real, que el esqueleto era un esqueleto de verdad. O sea, bueno, ahí tenéis propaganda de viajes, de la Semana Santa, la feria y también la coronación de Alfonso XII. La carrera oficial. Bueno, estos señores, muchos de ellos, algunos de ellos se quejan de que la Semana Santa es insoportablemente larga, que aquello es un montón de nazarenos, pero claro, y que es lo entienden como una sola procesión, porque ellos se sientan en una silla en la carrera oficial y allí venga y venga y venga. Ya digo que les resulta cansado, pero otros descubren que las cofradías donde hay que verlas es en su ambiente, en su barrio y tal. Ahí tenéis Albert del Pit, André Théurier y algunas menciones como esa que recoge un periodista que dice que ha escuchado a un costalero decir «Viva la Macarena, ole por ella, que no hay otra que tenga tu poder, San Dunguera». Así que sería un santo nuevo. Hay muchas cosas de ese tipo que son simpáticas y tal. Los fotógrafos franceses, bueno, a ver, desde los hermanos Lumière, el cine, ¿no?, que tiene una de las primeras películas que se ruedan en España, se rueda precisamente en Sevilla, en la Plaza de la Magdalena, la actual Plaza de la Magdalena, pero otros muchos cineastas y sobre todo fotógrafos pues recogen en sus imágenes, como este hombre, René Anseli, que es poco conocido, recoge la Esperanza de Triana en 1899 en la Plaza Nueva. Y lo que veis abajo son romanos. Hoy día asociamos los romanos a la Hermandad de la Macarena, pero en aquella fecha había centurias romanas en el Cachorro, en la Amargura, en la Esperanza de Triana, en un montón de cofradías. Y como veis, no tiene nada que ver con cómo visten hoy los romanos de la Macarena. Por lo tanto, a lo mejor aquellos romanos que veíamos en la O, en la portada que os he dicho, pues no son tan fantásticos, sino que igual eran bastante parecidos. Este es el pintor Eugène Galois, del que comenté antes la historia de la serpiente de fuego. Muy interesante su visión plástica y visual, que plasmó por escrito en un texto, de donde saco aquello de la serpiente de fuego, pero que plasmó también en estos apuntes pictóricos, para luego trasladarlo a una obra que no he localizado, pero esto sí lo he localizado en la Biblioteca Nacional de Francia, que por medio de Internet hay una cantidad de cosas digitalizadas impresionante. Hay que saber buscar, hay que echarle tiempo, pero se encuentran muchas cosas interesantes, ¿eh? Ahí veis el ambiente popular y en la última escena de aquí vemos algo que parece que era bastante común.
que era que el viandante le pidiera fuego al nazareno. Hoy día eso no se le ocurre a nadie, porque hoy día en Sevilla en particular está todo muy encorsetado, todo muy... Pues entonces era más popular y las cosas no se le echaba tanto requilorio encima, ¿no? Aquí tenéis la escena de nuevo. Aparece además, debajo de eso, aparece un peu de feu, s'il vous plaît. Bueno, y la saeta. Antes estábamos hablando de la saeta. La definen algunos como un canto iluminado, de fanático, algo que sale y que brota naturalmente, ¿no? La saeta es como un corazón que se desata. Había otro que decía, la saeta suena como el canto de una codorniz en un surco, es decir, en medio de pronto sale, no se sabe de dónde. Pero claro, no estamos hablando de las saetas actuales. La saeta actual es la típica saeta de balcón, personaje notorio, que se hace ver. No, estamos hablando de la saeta que se cantaba a pie de calle y que la cantaba cualquiera, es decir, que no eran los grandes cantadores flamencos, sino... Bueno, pues ahí tenéis alguna, por ejemplo, os traduzco esta en la Puerta de la Macarena, el texto según los franceses, yo aquí ni quito ni pongo, como decía que había escuchado una saeta que decía que en la Puerta de la Macarena la rueda de un coche había matado a un niño y la Virgen de la Macarena, como era muy buena, lo resucitó. Eso dice que se cantaba, pues. La otra sí, la otra es una saeta conocida, pero traducida por ellos al francés. ¿Dónde vas, mi bello clavel, mi buen Jesús caminando? Por 3 veces te vi caer, no puedes ya con esta cruz, siendo tú el del gran poder, le grand pouvoir. A nosotros nos suena muy extraño, pero lo traducían. Bueno, algunas tradiciones perdidas, como el volteo de campanas el domingo de resurrección en la Giralda. Los campaneros hacían pirueta y salían al exterior de la torre. Se conserva la tradición en Utrera, ¿vale? Dice uno de ellos, dice, esto lo quitaron porque hubo un accidente. Pero dicen que el campanero cayó encima de un burro y no le pasó nada. Pero añade, pero lo más normal es que se rompieran los huesos. En fin. Bueno, los hermanos Tagó, que dedicaron un libro a la Semana Santa de Sevilla. Estos son de los que se pegaron en la carrera oficial. Dice, lo confieso, estoy muy decepcionado. Demasiados gorros puntiagudos de astrólogo, demasiados muñecos sin rostros, que no parecen otra cosa que cartuchos de 1 céntimo, cartuchos de pescado, de lo que fuera, y algo carnavalesco. Sin embargo, dice uno de ellos que el rostro del gran poder lo conmovió profundamente, tanto que fue a verlo a San Lorenzo, porque estaba antes en San Lorenzo, no en la Basílica, y que había mucha oscuridad, y por medio de una escalerita se subió y encendió un cerillo a la altura del rostro del gran poder para verlo. Imaginaros lo que eso supondría hoy día. Él dice que lo hizo, y hay que entender que quizás sí. Este hombre, Francis Cascó, era famoso por sus novelas de los bajos fondos de París, Prostíbulos, Tugurios de mala muerte, y vino a Sevilla y encontró eso también, sobre todo en la madrugada. Recogió todo en Printemps de España, pero una de las aportaciones que yo creo que tiene el libro, que eran desconocidas, es que Printemps de España se basa en una serie publicada en prensa llamada 8 jours à Sevilla, que es prácticamente el mismo texto, aunque con algunas modificaciones. Bueno, pues se fijaba en las cosas más sórdidas, ¿no? Los penitentes se insultaban, se amenazaban. Es verdad, eso es verdad. Las cofradías, cuando coincidían por el derecho de paso, pues ahí había de todo. De hecho, de ahí las célebres concordias de la Macarena con la carretería, la Macarena, las venias, en fin, todas esas historias vienen de ahí. Y claro, algunos de estos viajeros pues se fijaron especialmente en eso. También le impresionó la figura del cachorro cuando fue a verla ya recogido, ya en su capilla. Decía que tenía la sensación de estar en un auténtico entierro, en la casa de un muerto, decía el cachorro. Ahí tenéis la descripción. En los años republicanos, el tema de las procesiones, como sabéis, pues chocó con los planteamientos laicistas del Estado. Y, por ejemplo, esta periodista, Marc Tullier, se fijaba mucho en la cuestión social, es decir, en cómo las distintas clases sociales se incardinaban en la cofradía
y no había distinción entre las clases, ¿no? Decía eso de que un banquero pues, podía coincidir bajo la capucha con su propio zapatero y tal. Tradición qui meurt, tradiciones que mueren. Yo en un capítulo le llamé Tradición qui meurt y le puse la interrogación, porque este señor, en el año 32, primera Semana Santa de la República, vaticina que con el nuevo sistema, con el nuevo Estado, será imposible la compatibilidad de este fenómeno religioso con la situación política y que la Semana Santa va a morir. Lo dice claramente en su artículo. Sin embargo, pues en este otro, que ya es de 1936, tenemos fervor místico y festejo popular en España, donde la ola roja del bolchevismo no ha mermado la secular fe católica. Es decir, al final se convive, Y es muy llamativo las advertencias que le hacen incluso a Manuel Azaña, diciendo el Vía Crucis del señor Azaña. Es decir, va a pasar un Vía Crucis, pero al final será compatible. Bueno, después vino la guerra y vino todas las cosas que sabéis, los incidentes de la procesión del 32 con la estrella, que si era valiente o no era valiente, bueno, eso es muy discutible, pero lo que a mí me importa es cómo eso se recoge en la prensa francesa. Lo leen los lectores franceses y francófonos en general, también en Suiza, también en Bélgica y también en el norte de África, sobre todo en Argelia, que era colonia francesa durante todo este tiempo. Estos son los balcones que os decía, de la peluquería, ¿vale? Balcones sobre el Calvario, con muchas, desde luego, hay muchas, no voy a decir falsedades, sino interpretaciones erróneas. Pues esta de que la mantilla era obligatoria en España desde la media Cuaresma. Imaginamos todas las mujeres por la calle vestidas de mantilla, ¿no? Todos los andaluces vestidos de toreros, pues esto lo decía. Y que la mantilla blanca estaba reservada para los toros, lo cual era cierto y supongo que será cierto todavía. Yo no soy muy taurino, pero aquí tenemos a Ginés y a María Eugenia, a los que desde luego tengo que agradecer que me iniciaron a mí y a mi mujer en la Semana Santa de Sevilla hasta arriba. Y supongo que esto de las mantillas blancas seguirá esta costumbre, esta tradición. Continúa, ¿no? Efectivamente, sobre todo. Claro, efectivamente. Bueno, pues hay además una viajera que cuenta cómo quiso ponerse otra vez la mantilla para ir a los toros, la misma mantilla, y le pusieron una mantilla blanca porque no podía ser negra, en fin, muchas historias así. Este es Peyret, Joseph Peyret. Bueno, ya hemos comentado muchas cosas de él. El libro La Pasión selon Sevilla es clave porque es una guía de la Semana Santa de Sevilla, la primera, para viajeros franceses, ¿vale? Y ahí es donde dice que esas críticas a lo profano, pues que se miren al interior. Es decir, que si vienen buscando la fiesta, pues que esperan, pero que busquen otras cosas, ¿no? Peyret entra muy al tuétano de lo que es la Semana Santa para los sevillanos, porque él se consideraba un poco sevillano. Bueno, terminamos con algunos personajes, novelas que se han dedicado al fenómeno, como esta de Paul Morand, El flagelante de Sevilla, Henri de Monterland. De Henri de Monterland esta última interpretación, que es muy curiosa. Le llamaba mucho la atención cómo se movía el paso. Y dice, bueno, esto a mí me recuerda a un insecto con muchas patas y que se desplaza como con muchas patas, ¿no? Ahí lo tenéis. Y este que tenéis aquí en medio, La Nuit de Santa Cruz, es una novela policíaca que se desarrolla en la Semana Santa de Sevilla. El detective buscando al sospechoso, cruzando la procesión, tal. Y al final es un asunto de droga que acaba en el puerto de Huelva. Y esto es de 1959. O sea que, bueno. Bien, pues con esto acabo haciendo esta reflexión. ¿Qué es lo que vieron? Volvemos otra vez a la idea del principio. ¿Qué es lo que vieron? Cada uno vio, pues, lo que vino a buscar y lo que se encontró, ¿vale? Unos vieron una mascarada carnavalesca, un festejo popular extravagante, otros vieron una expresión de arte sublime, otros una manifestación de fe maravillosa o incluso hasta excesiva. Y, bueno, pues cada cual vio por sus ojos y lo que desde luego no queda duda es que no dejó indiferente a ninguno y que esta fiesta, por eso me gusta a mí tanto, porque es capaz de tocar a la sensibilidad humana,
pero da igual muchas veces las creencias y en este caso pues las fronteras, porque como vemos pudo tocar a estos viajeros, que además yo recuerdo, y termino con esto, donde fue la primera vez que yo noté que eso realmente les tocaba. Y fue precisamente en un intercambio hecho con el Instituto Rafael Reyes, el año que yo fui lector en Francia. Estaba peregrino, precisamente, yo creo que tú ya te habías marchado, y se hizo un intercambio. Y vinieron los franceses aquí y los llevamos a Sevilla. Entramos en la iglesia del Salvador, yo no les dije nada a los profesores franceses de que iban a ver. Digo, bueno, vamos a entrar aquí. Vale, aquello, estaban los 5 pasos montados que hay en esa iglesia y cuando entraron me dice Tita Sanfort, profesora de español, de la que guardo un magnífico recuerdo. Dijo literalmente en francés, dijo, que c'est beau, y se quedó así, qué hermosura. Y eso pues, yo digo, aquí hay algo. Y eso pues es el origen un poco remoto de este libro. No sé si tú quieres añadir alguna cosa más. Yo solamente quería dirigirme al público asistente al acto para animaros a que leáis esta obra y que disfrutéis con ella dedicándole el tiempo que se merece. Que aquí podréis encontrar en la obra distracción para vuestro tiempo de ocio y deleite para vuestros sentidos y placer como buenos lectores. Así que muchas gracias por vuestra atención y hasta otro día que nos veamos. Y muchísimas gracias a ti, porque para mí el rato de hoy, tanto el de antes como el de ahora, ha sido impagable. Muy bien, pues nada. Gracias. Bueno, pues querido Juan, muchísimas gracias por la presentación tan maravillosa. Bueno, darle las gracias en primer lugar a José Antonio Carballar. Yo no he tenido la oportunidad de tenerlo de profesor, pero he escuchado muy bien hablar de ti. Gracias, Juan. Gracias por este libro histórico, este libro de investigación, este libro que, bueno, yo me he quedado maravillada con la presentación y la síntesis que habéis hecho los dos de la mano. Esa conversación amable que habéis tenido y que nos ha enriquecido, yo creo que a todos y a todas, ¿no? Y que nos ha despertado el gusanillo de conocer esa visión, todas esas aristas que tenían los franceses de una fiesta pues tan grande como es la Semana Santa de Sevilla. Yo darte las gracias porque de nuevo nos regale a los lectores la posibilidad de leer pues una gran obra, como ha presentado José Antonio, en la que nos das una visión que tienen otros de nosotros, ¿no? Que está situada en Sevilla, pero es verdad que la Semana Santa nuestra es parecida pero en pequeñita, ¿no? Y a veces yo coincido con vosotros, con lo que tú has escrito en el libro y con lo que ha dicho José Antonio, que tenemos que viajar para ver y para abrir la mente, para aprender y para quitarnos las tonterías, ¿no? que muchas personas tienen. Y también se hace necesario conocer cómo nos ven los demás, porque eso nos hace enriquecernos y nos hacen crecer. Entonces creo que es muy importante esa visión que tú das en el libro de poner delante de todos nosotros la visión desde cualquier punto de vista, ¿no? Desde que el que cree, del que no cree, del que tú lo habéis dicho los dos, esa perspectiva de la Semana Santa que tenemos ahora más abierto, puede tener muchísima gente, ¿no? Quien la vive desde la fe profunda y quien la vive desde la fiesta, ¿no? Entonces creo que es un libro obligatorio de leer. Yo lo veo muy interesante, me ha encantado la presentación, les doy la enhorabuena a los dos. Y bueno, Juan, yo qué decirte, darte las gracias, porque eres de las personas que hacen pueblo. Eres de las personas que siempre te implica con la cultura de Cartaya, escribiendo en la revista, con la presentación de libros que nos satisfaces a todos. El año pasado, precisamente en esta fecha, estábamos viendo un libro magnífico sobre el carnaval que habíamos vivido nosotros, nuestra época de juventud, y que nos encantó a todos y a todas. Y este año pues, nos trae esta magnífica obra que, bueno, que a mí me deja perpleja, y te tengo que dar las gracias por esa aportación que haces siempre.
Yo sé que Pachi me va a pegar, pero yo te voy a animar a que siga trabajando. Que le sigas robando ese poco de tiempo y que nos sigas enriqueciendo culturalmente. Creo que no podemos perder esa maravilla que tienes tú, esa constancia, esa investigación que nos aporta a los demás riqueza y también cultura, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias y animarte a seguir trabajando como lo has hecho hasta ahora.